Octubre de 1944. En lo profundo de los bosques destrozados del oeste de Alemania, la lluvia parecía no detenerse nunca y el barro se aferraba a todo, como si quisiera tragarse a los hombres. Una patrulla alemana avanzaba con cuidado por un sendero estrecho. Las botas se hundían a cada paso, los rifles estaban listos y los ojos escaneaban los árboles en busca de cualquier señal de movimiento. Por el momento se sentían seguros, quizá demasiado seguros, porque en algún punto más adelante, un francotirador estadounidense yacía oculto entre la maleza. Respiraba lento y constante, con el pulso bajo control, observándolos a través de un pequeño hueco entre las hojas mojadas. No se movía, no tenía prisa, solo esperaba, porque allí fuera, esperar era la forma de seguir con vida. Y la paciencia marcaba la diferencia entre volver a casa o acabar enterrado en barro extranjero. Este francotirador no era famoso. Su nombre nunca apareció en los periódicos de su país, porque hombres como él libraban la guerra en silencio, donde la gloria no importaba y sobrevivir era la única medalla que valía la pena. Era un infante silencioso, convertido en tirador, cargando un rifle gastado, unas pocas balas y una idea extraña que pronto convertiría 3 días de combate en una auténtica pesadilla para el ejército alemán. La idea era simple, casi ridícula, si lo piensas, y no implicaba nada más que un cordón de bota y una comprensión básica de cómo funciona el miedo. Pero en el caos de la guerra, las ideas simples podían matar con más eficacia que cualquier táctica elegante ideada en una tienda de oficiales, a kilómetros del frente. Los alemanes creían que entendían bien a los francotiradores estadounidenses tras meses de combates duros desde Francia hasta Alemania. Pensaban que los americanos eran imprudentes, impacientes y fáciles de expulsar con un poco de presión, algunas granadas y movimientos agresivos. Esa creencia venía de la experiencia. Habían visto a las fuerzas estadounidenses avanzar rápido y ruidoso por el campo francés, ganando terreno con rapidez, pero a veces de forma descuidada. Pero este hombre era diferente. Había aprendido por las malas que la velocidad te mataba y que la paciencia, mezclada con miedo real y creatividad desesperada, era lo que te permitía seguir respirando un día más. Antes de continuar, algo rápido. Si quieres más historias increíbles de combate de la Segunda Guerra Mundial como esta, suscríbete, porque este canal se adentra en momentos que no te enseñan en clase. Lo que los alemanes no sabían era que el francotirador llevaba horas observándolos antes de apretar el gatillo por primera vez. Estudiaba sus hábitos, contaba sus pasos, memorizaba cómo se movían por el bosque y escuchaba sus voces filtrarse entre los árboles. Entonces, notó algo importante, algo que la mayoría habría pasado por alto. Cada vez que sonaba un solo disparo en cualquier punto de la zona, los alemanes reaccionaban siempre igual, sin excepción. Se quedaban inmóviles una fracción de segundo. Luego disparaban en masa hacia el sonido. Después aguardaban en un silencio tenso y finalmente avanzaban con cuidado para investigar. Asumían un solo tirador. Asumían un hombre tras el gatillo. Asumían que podían aplastar a un enemigo aislado con números y potencia de fuego. Esa suposición les costaría más vidas de las que nadie habría imaginado. El francotirador sacó un cordón de bota de su equipo y lo ató con cuidado al gatillo de su rifle. Luego lo extendió entre la maleza y fijó el otro extremo a una pequeña rama detrás de él, colocada de tal forma que se tensara al ser perturbada. Después se arrastró lentamente, con extremo cuidado, sin mover hojas mojadas ni romper ramitas, hasta alcanzar otra posición oculta, unos 20 metros a un lado, desde donde tenía una vista clara del sendero. Allí volvió a esperar. Con su segundo rifle, el dedo cerca del gatillo,
la mirada fija en el camino, controlando la respiración e ignorando la lluvia fría que empapaba su uniforme. Cuando los alemanes entraron en su campo de visión, avanzando con cautela, pero no la suficiente, disparó una sola vez. Un disparo limpio. Un hombre cayó al suelo con violencia. El pánico llegó de inmediato, tal como había previsto. Los rifles alemanes respondieron al instante. Las balas destrozaron hojas y corteza, enviando astillas por el aire. Pero el francotirador ya había abandonado esa posición y observaba desde un lugar seguro. Mientras los alemanes avanzaban tensos, furiosos y decididos a encontrar al tirador, uno de los soldados rozó la rama que sostenía el cordón. El rifle disparó solo. Otro hombre cayó muerto. La patrulla se detuvo en seco, confundida y de repente aterrorizada. 2 disparos, 2 direcciones distintas, 2 tiradores, o eso creían. Pero el miedo no entiende de hechos. Al caer la noche, la confusión se había extendido profundamente entre las filas alemanas. Los oficiales susurraban sobre un equipo de francotiradores operando en esa zona. Quizá incluso una unidad especial enviada para frenarlos y eliminarlos poco a poco. Pidieron apoyo de artillería, pero el terreno lo hacía casi inútil. Los árboles absorbían las explosiones y las posiciones estadounidenses estaban demasiado cerca de sus propias líneas como para bombardear sin matar a sus propios hombres. Así que no tuvieron otra opción que avanzar de nuevo a la mañana siguiente. Cansados, empapados hasta los huesos y con los nervios destrozados. Y ahí fue cuando empezó el verdadero daño. Durante el segundo día, el francotirador repitió el truco una y otra vez. Cambiaba de posición constantemente, recolocaba rifles en nuevos puntos y usaba el bosque como su socio en este juego mortal. A veces ataba el cordón a un tronco caído, otras a un arbolito doblado lo justo para accionar el gatillo al soltarse, otras a raíces que tensaban el cordón al ser pisadas. Cada disparo desviaba el fuego enemigo lejos de su posición real, y cada error alemán le daba más tiempo para moverse y preparar la siguiente trampa. Casi no dormía, casi no comía, solo esperaba, escuchaba cada sonido y mataba cuando el momento lo permitía. Al final del segundo día, las unidades alemanas se negaban abiertamente a avanzar por esa zona sin fuego de cobertura pesado. Incluso entonces dudaban, discutiendo con sus oficiales si la misión merecía morir por ella. Los soldados juraban que estaban rodeados de tiradores ocultos. Algunos decían haber oído disparos desde detrás de sus propias líneas, como si los estadounidenses se hubieran infiltrado profundamente en territorio alemán. Otros aseguraban que había armas escondidas por todo el bosque, formando una especie de campo de muerte diseñado exclusivamente para ellos. El miedo se propaga más rápido que cualquier bala, y el miedo vuelve descuidados incluso a los mejores soldados. Y la descuido crea blancos fáciles. Un escuadrón alemán decidió que ya había esperado suficiente y lanzó una carga desesperada contra el bosque, disparando sin control y gritando para obligar al francotirador a delatarse. No funcionó. El estadounidense los dejó pasar sin disparar un solo tiro. Luego apuntó con calma a sus espaldas mientras corrían más adentro del bosque. Abatió a 2 hombres y desapareció de nuevo como un fantasma. Momentos después, otra trampa con cordón se activó cuando los supervivientes retrocedieron en pánico, matando a un tercer soldado. El resto huyó. No se detuvieron hasta alcanzar sus propias líneas. Para el tercer día, el balance era imposible de ignorar. 64 soldados alemanes yacían muertos en un tramo de bosque no más largo que un campo de fútbol. Todos víctimas de un solo estadounidense paciente y de su comprensión del miedo. El mando alemán ordenó finalmente una retirada total de la zona,
convencido de que se enfrentaban a una unidad completa de francotiradores, respaldada por infantería y quizá más apoyo. Nunca lo encontraron, ni siquiera estuvieron cerca de sus posiciones reales. Cuando las líneas estadounidenses avanzaron esa misma semana y limpiaron la zona, encontraron las consecuencias esparcidas entre los árboles, cuerpos donde habían caído, casquillos por todas partes que mostraban cuánta munición habían desperdiciado los alemanes disparando a fantasmas, y equipo abandonado en plena huida. Otros soldados escucharon la historia al correr por las filas y negaron con la cabeza, incrédulos. Un hombre, un truco simple, 3 días de terror absoluto. El francotirador nunca presumió de lo que había hecho. No llevaba la cuenta ni hablaba de sus bajas. Para él, solo había sido otro trabajo cumplido. Otro terreno retenido el tiempo suficiente para que la guerra siguiera avanzando. Sobrevivió a la guerra, regresó a Estados Unidos y se desvaneció en el fondo de la historia, como tantos otros que cargaron su peso en silencio y nunca pidieron reconocimiento. Pero la lección que dejó sigue siendo válida hoy. En la Segunda Guerra Mundial, la victoria no siempre venía de armas más grandes, más hombres o mejores tanques. A veces venía de entender el miedo, de tener paciencia cuando todos los demás entraban en pánico, y de saber que un cordón de bota, atado de la manera correcta, podía matar con más eficacia que un pelotón entero disparando a ciegas. Gracias por ver esta historia de este canal sobre una de las tácticas de francotirador más extrañas y mortales de toda la guerra. Si quieres más historias reales de combate, suscríbete. La próxima vez descubriremos otro momento en el que la creatividad y la desesperación vencieron a la fuerza bruta en el conflicto más letal de la historia humana.